¿Y alcanza? Les pregunto a los que, sobre todo a Berco y a Jairo. A este estado de cosas hay que preguntarse cómo, porque una cosa es, no te los dan así como ahora. Tal vez te alcanzan un poco más de tiempo, porque viene la cosecha, pero tenés que pagar un poco más de inflación, un poco más de brecha cambiaria, un poco más de tasa de interés. O sea, la pregunta es si alcanzan cuánto, pero también a cambio de qué, con qué consecuencias en el corto plazo. Yo creo que les alcanza para estirar un tiempo más porque les viene la cosecha, porque el cepo todavía se va a mantener, pero posiblemente pagando más costos. No sé vos, Berco, ¿qué ves? Yo veo que este ritmo no se puede sostener ni 2 semanas, que 143 palos ayer son 1.361 palos en total en saldo de marzo, son además la peor sangría de reservas de todo este control de cambios, desde que volvió este control de cambios, y que... o sea, desde el 2019. Sí, y que se da además en un contexto en el cual... hay muchos pagos. Ayer cayeron 760 palos las reservas porque hubo además pagos de deuda. Pero evidentemente hay, y evidentemente para el presidente del Banco Central son suficientes, porque ustedes sabían que en febrero una empresa del sector telecomunicaciones o varias empresas del sector telecomunicaciones compraron más de $1.000 millones en el mercado oficial, porque yo no lo sabía, me enteré ayer. Ayer salieron las estadísticas del mercado de cambios de febrero, y cuando vos vas a la planilla, a la cuenta financiera, al sector préstamos, al sector comunicaciones, el rubro préstamos financieros, títulos de deuda y líneas de crédito, ahí te encontrás con que hay 1.119 millones de dólares que en inversión directa -- egresos figuran en el sector comunicaciones. No se sabe qué empresa, nada. No, yo ayer le pregunté a quien sospecho que podría responderme, que es al Grupo Clarín. Claro, porque en febrero se produce la operación por 1.200 palos, pero no sé con qué flujo de guita es eso. Ellos lo que dijeron es que había una obligación negociable internacional, que emitieron deuda en el mercado internacional para hacerse de divisas, pero la operación fue informada por 1.245 millones de dólares. Y lo que figura, insisto, como haber sido comprado en el mercado oficial por parte de una empresa del sector comunicaciones en febrero del 25 es 1.119 millones de dólares. Es un monto muy parecido, pero dado el control de cambios que rige, le tienen que haber habilitado del Banco Central acceso al mercado oficial a una de estas dos empresas, o a Telefónica al cobrar con pesos lo que cobró por su filial local, o a Clarín, a Telecom, para pagar. Aparte de todos los reportes que yo leí en España, viste que lo único que le importa a los españoles es si ya se fueron de acá. Porque cuando dicen, no, el ENACOM va a revisar, el gobierno le pidió al ENACOM, yo en todos los reportes que leí es Telefónica, que ya embolsó el dinero, ahora ve qué va a pasar. En todas las notas dicen, Telefónica, que ya embolsó el dinero. O sea, por la duda, ¿no? No vuelvo ni en pedo, te dicen. Yo ayer a la noche, cuando leí este reporte, le pregunté primero a quien habitualmente consulto en el Grupo Clarín, que no está en el país, está de vacaciones, de viaje en Disney, literal, pero después consulté a gente... Bueno. Después consulté a gente de Telecom, que todavía no me confirmó, y a gente de Telefónica que me dijo estos temas los contesta la gente de Telecom. En el Banco Central tiene que haber habido una votación en el directorio, tienen que haber dado el aval para, se llama dar acceso, le tiene que haber dado acceso al mercado oficial. Y la pregunta es si fue a esta operación, la pregunta es si sabía Milei, porque Milei se mostró muy enojado por la perspectiva de que una empresa concentre 2/3 de las líneas de telefonía celular o 2/3 de los accesos a internet a partir de esta fusión. Pero él pondera el monopolio de todas maneras. Eso era en campaña. En campaña decía como Rothbard que el monopolio... Bueno, ahora como presidente dijo, esto genera una concentración que voy a investigar desde la Oficina de Antimonopolios, desde el ENACOM. Yo lo que me pregunto es, ¿eso habría sido piripipí, como dice Tenenbaum a la mañana? Porque si el Banco Central le dio acceso a 1.000 palos
oficiales en plena corrida, cuando está rogando que el Fondo Monetario le mande 8.000, bueno... Podría ser piripipí. Clarín pareciera que morigeró muy fuerte en el último mes sus críticas al gobierno. Acceder a 1.119 palos verdes al mercado oficial es mucho más que tener pauta oficial, ¿eh? O sea, es una pauta en forma de acceso a dólares baratos. Hay una carrera por los dólares baratos, los últimos dólares baratos. Si la brecha es de 20%, es de 200 millones de dólares que te ganaste. Exactamente. Hay una carrera por los últimos dólares baratos. Yo ayer, si quieren después lo comentamos, me pasaron ya terminado un listado que armó el MATE, el Mirador de la Actividad del Trabajo y la Economía, un grupo de rosarino heterodoxo, un listado completo de las empresas que cotizan en bolsa local, con sus ganancias, las reservas de ganancias que hicieron ya en sus balances, potencialmente dolarizables. Los bancos tienen que pedir permiso, las otras empresas pueden dolarizar parte de eso automáticamente, y ahí me parece que cruje la idea de Milei de no hay pesos para correr al dólar, la idea de Caputo, que en su momento también... repitió Caputo el domingo, ¿no? Una idea que en su momento repitió también Duhovne en 2018, cuando firmó con ¿Eso decía Duhovne? Claro, hay una nota muy linda que me recordó Noé el otro día, Noé Barral Grijera, va muy linda. una nota de septiembre de 2018, donde Duhovne, en plena explosión, cuando lo eyectan a Caputo a pedido del Fondo Monetario, del Banco Central, Duhovne dice: no se preocupen, no hay pesos para correr al dólar. Semanas después el dólar saltaba de 40 a 60, evidentemente había pesos. Pero es una cantinela conocida esta, ¿no? Ahora pregunto, digamos, frente a este escenario donde están todos de acuerdo y parece que está bastante claro, y el diagnóstico que acá está, ¿cómo el gobierno no logra consensuar un discurso para llevar algún tipo de certidumbre? Porque en medio de todo esto, los genios de la comunicación están comunicando horrible. Por lo que le dice Cavallo, porque el plan es del fondo. Y ellos, para mí, ¿no? Cavallo le termina diciendo, como si fuera un dirigente de izquierda, dice, es el plan del fondo. No digas que es tuyo, por eso te equivocás, por eso le venís pifiando. Para mí esa es mi sospecha, además de que nunca fue el fuerte de la comunicación Caputo, ¿no? Para mí, no sé qué piensan ustedes. Ayer sirve lo de Georgieva, ayer esto que... En ¿A quién? Por eso pregunto. No, la pregunta es si sirve en el corto plazo para frenar la corrida. La pregunta es esa. ¿Qué es el corto plazo? Bueno, si hoy el Banco Central vende más de 100 millones de dólares de reservas, evidentemente sigue habiendo presión alcista. Y eso preanuncia de que eso no sirvió para nada, ni tampoco el momento que lo entreguen, porque ya se sabe que lo van a entregar. Entonces vos tenés un camino que, si no cambia el contexto de alguna manera, es una pérdida de reservas permanentemente y termina una devaluación descontrolada, ¿no? Una devaluación descontrolada si no pasa algo más sistémico en el medio, porque ayer Cavallo incorpora un concepto que es súper delicado y que a mí me llamó la atención mucho que lo incorporará, que es la palabra depósitos. Se están gastando los depósitos de la gente, dice. Como había dicho ya Melconian, claro, como entonces, empieza a verse en las propias reservas, en la propia dinámica de las reservas. Si vos parte de lo que vos, porque cuando dice tener reservas negativas, son los encajes de los depósitos. Entonces vos decís, el gobierno opera con parte de los encajes. Eso lo han dicho todos los gobiernos desde que las reservas son negativas. Pero nunca se planteó como un problema porque se podía convivir cuando hay una fuga tan grande y el gobierno está desesperado y se empieza a mirar con mucha atención eso. Y entonces, claro, eso hoy no es un problema, pero sostenido en el tiempo, de repente puede haber contagio hacia ese sector y ahí agárrate, ¿no? Y lo dice alguien que sabe mucho del tema, además, ¿no? Sí, bueno, sí, lo vivió, claro. Los depósitos en dólares llegaron a un máximo de 34.600 millones en octubre, después de subir mucho por el blanqueo, y perdieron 2.000 palos en noviembre, 1.150 palos en diciembre, 200 palos en enero, 850 en febrero, y en marzo, faltando una semana, ya habían salido otros 850 palos. Está bien, no es tanto. No es algo catastrófico, digo, para dimensionar. Hoy a la mañana ya un amigo me dijo, tengo que ir a sacar la guita del banco. Y bueno, lo que pasa es que ayer el Banco Central recibió un pedido inquietante de los bancos que le reclamaron 70 millones de dólares en billete para abastecer a las cajas y que les entreguen esos dólares a los ahorristas. Eso siempre genera... En Argentina es un tabú desde el corralito, digamos. Sí, claro. Igual, por lo que yo he recogido,
y lo que todos respondemos. Ha habido, ¿cuándo fue el mínimo? Yo me acuerdo que en el último llegó a 16.000 llegó en 15, 16.000 palos, estás claro. en el doble. Y ha habido un montón de veces que te preguntan, hay que sacar la plata del banco por el fantasma del corralito. Yo no sé si ahora ese es el principal riesgo, uno lo mira todo el tiempo, pero lo escuchaba Melconian, lo escuchaba a Cavallo, es algo que siempre que usás las reservas, si no tenés reservas, estás manoteando algo de los depósitos. La duda principal igual, a ver, ustedes que son periodistas la pueden llegar a responder, es que si en 3 meses se fueron 8.000 millones de dólares de diciembre al día de hoy, y si la plata que entra del fondo es de 8.000 millones de dólares, si no hay un cambio del régimen cambiario, una transformación del esquema cambiario, ¿en cuánto tiempo se pueden ir? ¿Esa es la pregunta? Lo que decíamos, sí, lo que decíamos ayer. Es decir, vos podés transfundir de sangre a un enfermo, pero si sigue perdiendo sangre, no le tapaste la herida. O sea, lo que Caputo no termina de explicar, me parece a mí, ¿no? Es cómo hace para parar esto, ¿no? Y si tiene chance, no sé si ustedes lo ven. Bueno, pero eso no está directamente atado a que el gobierno se casó con la idea de tinte electoral y tiene un sentido, más a medida que se va acercando la fecha, de no devaluar. No, igual cambio en el régimen, en el cambiario, yo lo doy como un hecho. Esta flotación entre bandas de las que se habla me parece que no se está discutiendo. Eso implicaría, depende cuáles sean las bandas, pero seguramente la banda de arriba va a ser más de lo que es el dólar oficial hoy. Lo que pasa es que y eso implicaría... En paralelo. No, la banda de arriba, hasta No, la dónde de puede arriba. subir el precio del dólar. Claro, es más alto que el oficial hoy, No, naturalmente. eso sí. Ah, ok. La de abajo sería más abajo. Sí. Y el punto acá es que si cuando abren el cepo, que yo supongo que ahí radica, digamos, la discusión, acá le pregunto a Jairo y Ale, pero va arriba, la pregunta es que ese overshooting después los precios no acompañan eso. Entonces es lo que decía Jairo antes, que es por algún lado ajustás, digamos, y ahí estarías ajustando por inflación. Lo que pasa es que hoy con lo que se entusiasma en economía es que sea más del 40% de frente de lo que ponían. Pero la diferencia es si son 10.000 palos en lugar de ser 8, ¿qué cambia? Si no hay una previsibilidad de lo que decía Reinaldo recién, de por qué te dejarían de sacar reservas. Eso es lo que yo no entiendo. No es que ellos tampoco, lo están decidiendo en función del desembolso que reciban. O sea, la continuidad de Caputo, la suerte de la tablita de Caputo y Bausili, la están definiendo en Washington con la definición de cuánto es el desembolso inicial. Pero Marco, entonces son todas especulaciones hasta que el fondo no dé no oficialice cuál va a ser el desembolso y las condiciones. Yo tengo la Vamos a estar sensación... especulando de acá hasta que eso suceda. Yo tengo la sensación de que Caputo sigue aferrado al esquema de la tablita y le dice a Milei que aguanta hasta las elecciones, que puede intentar jugársela a no ceder ante la presión ni de la flotación entre bandas, ni de la flotación libre, ni del salto discreto, ni de ningún tipo de devaluación. Lo que el mercado piensa es todo lo contrario, que va a pasar lo que dice Iván. Ahora, la discusión está abierta, porque ellos pueden intentar bancársela y morir con la bota puesta y seguir quemando reservas todo el tiempo. Claro, pero no es que vos tenés un paréntesis, a ver, explíqueme, porque digo, a mí me confunde la cuestión de comunicación que no tiene que ver con comunicación, tiene que ver con política. Bueno, pero no es que el país se quede en un paréntesis hasta tanto el board del fondo son 2 decida, semanas. Recién decían todos, no se aguanta. Bueno, ¿qué se hace? ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno hasta que finalmente se desembolse y en las condiciones que el fondo diga que se desembolsa? No, a mí algo que me preocupa de esto es que veo que hay 3 actores acá con recetas diferentes para enfrentar un momento crítico. Un actor es Caputo, Martínez de Oz, la tablita cambiaria, lo que está haciendo. Otro actor es Sturzenegger y tal vez una parte de Milei, andá a saber cómo se divide el cerebro de Milei, y mucha gente que le está diciendo de Pablo, Liach, etcétera, liberá, es la gran oportunidad de tu vida, liberás y vamos a tener la economía más grande de la historia. Y hay mucha gente que le dice, ya optamos por eso de liberar el cepo sin dólares y pasó lo que pasó, no jodamos con eso, hay un montón de dividendos que las grandes empresas quieren mandar al exterior y sobre todo las extranjeras ya saben que liberar el cepo por ahí dura unos meses y con lo cual van a aprovechar
una especie de puerta 12, hay miles de millones de dólares que se pueden ir, y si se van miles de millones se van mucho más porque todos ven que se van miles de millones, entonces hay un problema con esa duda sobre el efecto liberar, que es ideológico o que es técnico, no sé qué, y después está el fondo, que imagino yo que esta historia de las bandas, del dólar blend, de qué sé yo, lo están pidiendo, lo están reclamando algún tipo de aflojar la intervención en el mercado de cambio. A mí, yo no tengo idea cuál es la salida, porque es un brete en el que se metió el gobierno después de 1 año y medio que todo el mundo le decía, te estás metiendo en un quilombo, no sea boludo, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, y ahí estamos. Entonces, el problema de la mirada intermedia del fondo, primero que el fondo está hiper demostrado que muchas veces hace recomendaciones que llevan a una crisis. Segundo, si la mirada es la del fondo, la tiene que implementar alguien que crea en el fondo, y ni Sturzenegger ni Caputo creen en el fondo. Entonces, suponete, por ejemplo, no sé, una medida intermedia, terminar con el dólar blend. O sea, el gobierno, ya la guita que sea el 20% de la exportación que va al contado con liqui para bajar los dólares paralelos, la liberas, no la pones más. Entonces se supone que recaudás más reservas y eso te da solidez. Claro, pero aumenta la brecha. Bueno, aumenta la brecha, tiene inflación, pero de en todo caso... De hecho, todo lo que estás diciendo, en la alternativa que estás planteando, falta el factor brecha, que si vos no haces lo que pide el Fondo Monetario, bueno, seguís haciendo... ¿Es una sugerencia o es una imposición? No, que si vos no haces la devaluación del oficial que pide el Fondo Monetario, dejás de intervenir sobre la brecha, entonces se dispara el blue. Entonces, se dispara el blue, eso genera inflación en el mejor de los casos, porque también puede pasar que el tipo que puso guita en plazo fijo, en un bono, qué sé yo, ve que al dispararse los dólares paralelos, eso aumenta mucho más que el rendimiento que le da en pesos. Con lo cual se produce una desbandada de gente que tenía plata en pesos a un interés que le permitía ganar el dólar y ahora está perdiendo. Entonces, para Caputo, mirar eso y decir, está bien, estaría dispuesto a pagar el costo de la inflación, que significa terminar con este quilombo o controlarlo un poco. Pero ¿y qué pasa si en ese momento lo que se ocurre es desarman posiciones en pesos y van a dólares y genera una corrida que termina otra vez con una corrida? O sea, él hasta ahora, lo que yo entiendo en la mente de Caputo es, yo genero incentivos en pesos para que la gente no se vaya al dólar. Sacar el dólar blend es quitar los incentivos en pesos, con lo cual la gente se va a ir al dólar. ¿Cuánto es eso? Y es un quilombo también, porque no se puede calcular. Es romper la bicicleta. ¿Entendés? Es un quilombo. Es romper la bicicleta. Quedarse en la lógica es riesgoso, muy riesgoso. Salir de la lógica requiere un armado sofisticado que es muy difícil. Así tengas al Bayern Múnich ahí y tenés a, qué sé yo, no sé. El Bayern Múnich. No, el ejemplo de Sacachispa siempre genera rispidez en el pobre. Ahora, Berco y Jairo, había una idea que tenía el gobierno, entiendo por lo que decía, no sé, en el capítulo 3 de la Season 1 de Mejor Ministro de Todos los Tiempos, en la cual no tenían pensado ir al Fondo Monetario Internacional. Si uno escucha las declaraciones que hacían Caputo y Milei el año pasado, hasta determinado momento, no estaba en los planes, por lo menos en las declaraciones, de ir al fondo. Pareciera que en un momento la cosa se empieza a complicar y salen bastante desesperados a recurrir al fondo. Si Argentina ya tiene una deuda con el fondo de 44.000 millones de dólares más intereses, si ahora le va a pedir 20.000 millones de dólares más y el fondo es un acreedor privilegiado, ¿cuánto dificulta esto el plan inicial que tenía el gobierno de en algún momento acceder a el mercado privado de deuda? ¿Puedo hacer un asterisco con esto? Hay algo interesante que para mí detona la idea del apoyo brutal de Trump a Milei, que si vos mirás la posición de Argentina con el fondo, son 2.000 millones de dólares más que Guzmán Massa. Es decir, Argentina hasta ahora tiene menos que cuando se fue el Frente de Todos. La exposición del fondo son 40.000 millones de dólares. Entonces, con 8, suponiendo que sean 8 de libre disponibilidad o que no apliquen a la refinanciación, estás en 48.000 millones de dólares contra 46 del Frente de Todos. Es decir, son 2.000 palos más que el gobierno que no tenía ningún tipo de apoyo, en teoría, en los Estados Unidos o con los mercados internacionales, en un gobierno que en teoría es muy amigo de Trump. Es decir, incluso en los propios parámetros del gobierno, la exposición ante el fondo no es tanto más grande la que tenía el peronismo. Pero digo, está bien, pero digo, más allá... Que viene de Macri, ¿no? Obviamente. No, obvio, pero digo, más allá de esa cuenta fina que vos complementás, la pregunta es, si el fondo es el acreedor privilegiado y vos tenés más exposición con el fondo, eso el día de mañana, ¿eso no complica que vos accedas a otro mercado, digamos, de deuda? Porque yo, bonista privado, voy a decir, che, si vos estás aumentando tu exposición con el fondo, ¿por qué yo tengo que creer que me vas a pagar a mí? ¿Le vas a pagar primero al fondo? ¿Eso no complica la idea que tenía el gobierno de acceder a ese mercado? Sí,
Por un lado sí, por eso subió el riesgo país de vuelta arriba de 800 puntos, pero por otro lado lo que establece es un orden de prioridades en el pago en el cual cada vez está más lejos el jubilado, el empleado público. El primero es el fondo. El primero es el fondo, el segundo es el acreedor privado al que no se le renegoció, porque Milei, a diferencia de los últimos gobiernos que asumían con una renegociación de la deuda, no renegoció, pagó todos los intereses, incluso de los superbonos que ofreció Massa al final cuando se le venía todo abajo, esos duales que te pagaban la inflación o la devaluación, que eran el sueño del acreedor, el sueño del especulador. Bueno, los pagó todos enteros, por eso rindieron lo que rindieron los bonos en 2024 y por eso la manía de los timberos, la moda de los podcast financieros, de los bros. Che, no hacen más el podcast del Ministerio de Economía. No, es cierto. Ese Estaba no. buenísimo, era repiola lo que hacían los chiques. Club de devaluadores ensobrados, ¿por qué no hablan de la baja de la pobreza? Ahora vamos a hablar de la baja de la pobreza, pero primero una tanda. ¿Qué caos? ¿Qué es esto? Igual este tema es libertario ahora en esta nueva ¿Es era. libertario? Es cierto. ¿Lo ponía Milei en los actos? Sí, claro. Sí. Ah, no, Tenés razón. Que me perdone, ¿no? Toda la Versuit. Todo vuelve. Es una chica. Acabás, pará, te Pero esto escuché. simplemente porque se viene los 10 años de radio con vos y Versuit va a estar en los Es 10 cierto, años. es cierto. ¿Sabes cómo va a sonar eso? Es la única interpretación posible. Claro. Perdóname, hoy hizo todo un alegato explicando por qué no era una dictadura, no había que decir, ¿no? Sí, no es una dictadura. Por supuesto, Esto. yo estoy de acuerdo, por Pero supuesto. escuchá. Te agarra, ¿viste? La doble personalidad. Se relaja. A ver, pará. Saquen del medio, 38.1. Esperá, quiero decir La una cosa, pobreza. esperá. No les tenemos miedo, eso es lo que quiero decir, nada más que eso. O sea, Oh, recorten, peguen, insulten, no tenemos ningún problema. ¿A quiénes? No le tenemos. Vos A no le ellos. tendrás miedo. A ellos nada, cero. Vos no tenés miedo, tampoco. Mangel sí. No, me parece que hoy estamos hablando de lo de Julito López, que además aprovecho y le mando un beso. Me parece que hay límites que se corrieron que no estamos acostumbrados. Pero tampoco quiero decir que me resulta Inocuo, la verdad. no inocuo, no, para nada, porque nunca sabes hasta dónde es el límite. Si vos podés joder con un tipo que perdió un ojo y hacer los chistes más desagradables y además filtrarle una foto del Renaper, porque Julito nunca se mostró sin el parche cuando perdió un ojo. Bueno, lo conocen a Julio López, la tecnología. Yo lo conté hace un rato, fue columnista en los últimos años de Jorge, de la Nata. Y además yo lo conozco de hace 25 años a Julio. Pero ¿cuál es el límite? Sacar una foto que además es una foto, y ahí sí te está mostrando otra cosa, ¿no? Más allá de, digo, no le tengo miedo. Sí me pregunto hasta dónde llegan. Mira con tu vida, con tus cosas, que además tienen ellos, porque es parte del Estado, digamos, el Renaper es el Estado y la foto salió de ahí. No, es un aparato del Estado dedicado a hostigar gente como nunca. Es decir, además no tiene. El otro día, Milei, yo contaba hace un rato, sacó un videíto de esos que hace, que a mí me parecen muy pavos, pero bueno, eso supone que le da rédito, donde Stallone, haciendo de Rocky, decía: no importa, el mundo es un lugar horrible, un lugar espantoso, un lugar asqueroso. Cuando decía horrible aparecía la imagen de Cristina, y cuando decía asqueroso aparecía la imagen de Bonelli con dólares que le llovían encima. Y uno lo tiene naturalizado. Es una canallada, pero tenés algún dato sobre corrupción de cualquiera, anda a la justicia. Pero Lo tienen que presentar, si Caputo Claro. diciendo que hay gente que cobra $40.000 para desestabilizarlo, lo tiene que denunciar, porque es tremendamente Pero grave. es una exhibición de fragilidad. Yo entiendo lo desagradable que resulta, el abuso del Estado es espantoso. Ahora, es una demostración de fragilidad. Caputo Santiago, el otro, no sé si será suya la cuenta que se le atribuye en Twitter, pero es una lágrima, está llorando golpe de Estado todos los días, cuando hasta hace poco tiempo era el ingeniero del caos, cada cosa era una genialidad suya, pergeniada en los pasillos. todo de acuerdo al plan. Claro, bueno, Pim, pam. evidentemente no solamente pero- el plan no está guiando esta Pero situación. como no conocemos a estos personajes, frente a la desesperación no sabes cuál es la reacción que van a tener. Entonces digo, no es, por supuesto, El desborde. repudio. Está claro que es el desborde. Sí, pero el desborde con recursos del Estado a los que acceden y pueden hacer mucho daño. Porque entiendo lo de Bonelli, Ensobrado, todo lo que nos dijeron a todos, una barbaridad. Ahora, acá se están metiendo con cuestiones que yo pensé de verdad que no pasaban. Y que bueno, había un límite. Este tipo, hay una foto que tiene el Estado de Julio López sin un ojo, que se la sacan, porque no podés estar sacándote un documento público con la cara tapada o con algo que desdibuje tu perfil, pero eso queda en la intimidad. Entonces, vos decís, bueno, sí, están llorando golpe de Estado, puede ser. Ahora, acorralados, ¿cómo son? Peores. Tan bravos, o sea, no, miedo no es.
Ahora, donde puedan manotear para hacer daño, esto es la primera vez que yo lo veo. No, bueno, la primera, hay un No, antecedente, bueno, no. ¿Qué? con Caparrós. No, pará, no. No, sí, la sí, primera sí, vez sí. que un gobierno... que publicaron información. No, yo veo muchísimo... No, pero... no, de los libertarios, digo, por ahí. Ah, los libertarios, utilizando información privada para hacerle escracharte en redes, más allá de lo desagradable y violento que resulta cuando se trata de un tema personal, físico, ¿no? Bueno, hay un antecedente con Caparrós, cuando Caparrós le titula una nota que había publicado en El País sobre el ELA, Sí. y la Nación titula a veces me gustaría morirme rápido, algo así. El Gordo Dan tuitea: los cucas están desesperados, se quieren morir. Y entonces empieza una discusión ahí, y él dijo: fue montonero, yo me banco lo que quiera. Se pelea con Gabriel Levinas, que sale a defender a Martín Caparrós, y sostiene la posición de que estuvo bien hacer ese tuit. O sea, es gente muy rota, gente que vos ves, qué sé yo, lo mínimo, o Milei cuando muere Ginés González García, es hijo de puta, qué sé yo, y el tipo que hay una familia, se acaba de morir, hay una discusión política, lo que quieras, pero viste, cuando hay un velorio, si vos no lo querés ser muerto, no vas, y si lo querés, te sacás el sombrero y nada, qué sé yo, sos respetuoso. Estos tipos no tienen ese límite, es decir, el dolor ajeno no existe. Entonces, bueno, pasa eso. ¿Qué sé yo? Hablamos del tema de la pobreza, 38.1 la pobreza, bajó la pobreza. Ayer justamente el presidente dijo: saquen del medio, y después otra vez volvió contra todos sus enemigos juntos. ¿Es un dato positivo? ¿Cómo se lee? No, bueno, positivo, para mí es imposible no leerlo como positivo. O sea, es un datazo a la fecha que se publicó, y después tenés un montón de discusiones con respecto al plan que se aplicó, si se hizo más justo, más injusto. O sea, que baje la pobreza, en todo caso la pregunta es si lo pueden sostener, si fue ficticio, lo que sea, el artilugio con el tipo de cambio, pero que termine con la pobreza Vos menos. dijiste algo piola de esto de que puede ser un test para fanáticos, y Bueno, lo comparan del 52,7 eso es otra o del cosa, 41,7. eso es otra cosa, porque siempre hay uno más papita que el Papa, dice, bajó el 52 de Alberto. O sea, no hace falta que digamos cualquier boludez salvo que seas fanático y quieras decir cualquier cosa. La bajó del 41% que dejó Alberto. Sí, que también tiene un componente de, si vos querés, del tramo final de Massa, Sí. más la devaluación de Milei. También te puedo aceptar yo que vos me digas: che, en el primer semestre agarré quilombos que me dejaron. Bueno, hay un componente de la pobreza. Todo eso, para mí, todo es materia de que es un poco más Opinable, arriba, un poco más digamos, abajo. sí. Se disparó porque hiciste cosas para arreglar el quilombo, y el quilombo se hizo porque estaban mal, pero porque también venías vos. Y, o sea, es todo como cuando uno explica una infidelidad, tampoco las fechas están tan claras. No, ¿Cómo sabes eso, Jairo? No sé por qué el ejemplo, o sea, mirá que había ejemplos. O sea, ese ejemplo, ¿por qué se Porque te es ocurrió? popular. Cuando uno explica Porque estás conectado con la gente. Es la frase del ¿Por qué día, popular? amigos. No. Es como cuando uno Está bien. explica una infidelidad. Las fechas no están tan claras. ¿Querés explicar la pobreza? Todos acá tienen claro cuándo cortaron una reacción y empezaron otra. Por Me imagino que supuesto. si levantan Nadie, todos la nadie. mano, Por Nadie. supuesto. todos acá. se homologa ante escribano. Por Exactamente. supuesto que sí, Jairo. Si querés llamamos a nuestros abogados. Pero sí. Yo te digo, efectivamente, ese segundo semestre de 2024 está teñido por lo que pasó en diciembre. Entonces, Del 23. Del 23. La evaluación de Exacto. Macri y Caputo. De Milei y Caputo. O sea que, por supuesto que la comparación de 38.1 contra 51.9 es una comparación parecida a la del 17.000% de inflación que inventa Milei cuando anualiza, no sé qué. Comparar eso contra el overshooting de la devaluación, bueno, es comparar con el daño que generó Caputo y él apenas asumieron. Ahora, la comparación correcta técnicamente, que es con el 40 que había en el segundo 41,7, semestre. sí. Bueno, esa comparación es una comparación que también incluye un mes de cambio de régimen Un mes y todo- muy violento. No, y después que Milei gana las elecciones, las primeras, la de las PASO, todo el tema del peso es un excremento, voy a dolarizar $100, genera un movimiento hacia arriba de los precios, que hubiera habido algo, pero él le agrega algo, con lo cual lo que pasa es que Iván, para venir a hacer ese punto es de mandriles. O sea, nos recibimos de mandriles. no estoy de acuerdo. Porque también, si vos te fijas, diciembre, ¿alguno tiene en mente diciembre del 2022? Era 40 y algo también. O sea que... pero lo que quiero decir, Jairo, espera, déjame terminar. Pulido todo eso, igual lo que es clarísimo para mí es que el daño social en términos de medición de pobres del programa económico, si termina acá la historia, no es un daño mucho menor al que yo esperaba.
O sea, vos decís, bueno, está igual, está un poco mejor, está un poco peor. Yo esperaba una catástrofe. Y la verdad que lo que pasó, vos veis en términos de la medición del índice de pobreza, que es una referencia, no la única, pero siempre la usamos, no es una catástrofe. Es en todo caso, en el mejor de los casos, el peor de los casos para el gobierno, un empate. Es que claro, sí, es lo que vos decías en el programa más temprano, o con Jairo lo decían, la estabilidad que hubo durante el segundo semestre del año pasado de precios a la baja, obviamente hace que caiga el número de pobres cuando se mide por ingresos. Ahora, la pregunta es, ¿esa estabilidad cuán sostenible es? Esa es otra cosa, que es los próximos meses. Es una pregunta que estamos muy acostumbrados a hacer porque la pobreza en la época de Macri, a partir del segundo semestre del 2016, empezó a bajar fuerte también. Y en un momento, después del 2011, antes también, pero sobre todo después del 2011, los indicadores sociales daban muy bien con Cristina. Y la pregunta era la sustentabilidad y venimos preguntándonos sobre la sostenibilidad hace muchos años. No, lo que pasa es que para que se baje la pobreza estructural tenés que tener, no sé, 10 años de bajada eso es otra de pobreza. cosa, eso es otra cosa. pero- Eso es otra cosa. Después de cada crisis, el escalón queda más arriba. Ahora, Eso no- es lo preocupante. Claro. ¿No es loco que, para hilvanarlo con otra cosa que a mí me hace ruido todo el tiempo, yo no tengo claro por qué se están peleando Axel y Cristina en términos ideológicos de fondo? No hay. Por poder. Está bien, pero si uno está diciendo, che, la estabilidad dice Berco, esto, aquello... por mirada de No hay país, una no. revisión de, che, en el último proceso de Alberto, ¿qué estuvo mal? No es que se está discutiendo eso en la interna del kirchnerismo, No, porque no. los dos se expresan una mirada medio parecida. No terminan de entender por qué y están como muy desconectados de preguntas que se pueden estar hay haciendo. un punto. El progresismo, no, por decirlo de alguna manera, el progresismo, ¿no debería de alguna vez por todas valorar que la estabilidad y la inflación a la baja son buenas para la mayoría de la gente? ¿Para los sectores populares en especial? Bueno, a mí me parece eso, Rey, que es una condición indispensable para cualquier opción que quiera enfrentarse a Milei y que tenga el sello del Partido Justicialista, ¿no? Porque es decir, un Larreta hoy nadie duda de que iría a un plan antiinflacionario o al equilibrio fiscal, un gringo Schiaretti, no sé, es el primero que se me vino a la cabeza tampoco. Y me parece que estos años, o este año y piquito de Milei, que para mí está compartido, yo coincido y difiero del diagnóstico de diciembre, porque es cierto que hay una devaluación decidida por el propio presidente y por el propio ministro, que iba a haber una devaluación también compensada si Massa era presidente. Repito, compensada, distinta, probablemente menor, pero no había nadie en el equipo económico de Massa que dijera esto va a seguir igual, los precios van a seguir absolutamente pisados. Aparte, un montón de cuestiones postergadas que terminó enfrentando este gobierno y esta gestión. Entonces, en ese caso vos analizás que parte de la responsabilidad en la pobreza que hubiera habido en el caso de Massa sería de Massa. ¿Entendés? Es decir, de la misma manera, pero... correcto. No, si ganaba Massa era toda de Bueno, Massa. no, está bien, pero si vos en diciembre tomás una decisión y diciembre está dentro de esa medición, porque si no vos podés decir... Eso sí. El semestre siguiente también es responsabilidad del gobierno, porque todo el semestre, porque es producto de la evaluación de... Pero eso discute entonces, el 52, no el 41. Quiero decir, a mí me parece... no entiendo mucho las discusiones de la sensación, la palabra sensación, de si bajó o no bajó la inflación o si bajó o no bajó la pobreza. Para mí, la idea de que vos tenés que hacer política pública, la política pública se hace con estadísticas, no con una sensación de lo que ves en la calle. Y cuando vos ves el INDEC y un problema metodológico que discuten los especialistas, que no es mi caso, pero ves a los especialistas diciendo, no solamente en diciembre la pobreza probablemente sea igual a la que dejó en noviembre, no en diciembre, Alberto Fernández, sino que ya en marzo, la Ahora. pobreza es, hoy, ¿no? En 1 de abril, hoy, la pobreza es menor de la que dejó en noviembre, no en diciembre, Alberto Fernández. Me parece que es inapelable que cualquier opción que quiera gobernar la Argentina después de Milei tiene que tener como condición indispensable un plan antiinflacionario y tener mucho cuidado con los sectores que representa, porque a mí la idea de decir que esto es ficticio, que es una sensación, y le robo una idea a un querido amigo, me hace acordar a Cristina con el salario en dólares más alto de América Latina y la oposición diciendo esto es una sensación. Y cuando un trabajador cobraba, cambiaba por dólares y viajaba al exterior, esos dólares se los aceptaban. No le decían, no, esto es ficticio, es una sensación. Y acá la baja de la inflación y la baja de la pobreza puede ser una sensación para quienes estén agredidos culturalmente y puedan comprar menos cosas que antes, que eso no transforma en suba de la pobreza. Que yo pueda salir a comer menos veces afuera no significa que hay más gente pobre. Que para mí esa es la confusión que hay en mucho en un electorado muy se puede importante. sintetizar, la inflación baja, pero igual la guita no te alcanza. Claro.
eso a un no montón de significa que aumente sectores. la pobreza. Exacto, estoy de acuerdo. Y Rey, pero yendo a la pregunta que hacías vos, me parece que lo que no está claro como opción de poder del peronismo es si llegara al gobierno, cuál sería su política fiscal, cuál sería su política monetaria y cuál sería su política cambiaria. ¿No? Me parece que eso no está claro. Hoy hay un día clave para eso en provincia de Buenos Aires, porque ayer hubo un back channel entre La Libertad Avanza y el peronismo. ¿Qué es un back channel? Una línea de conversación no oficial, digamos, en la que hablaron dos personas importantes de ambos espacios, porque el peronismo masista tiene un proyecto para suspender las PASO y unificar las elecciones con la nacional, ¿no? Y lo que querían era que La Libertad Avanza sea la que pide una modificación a ese proyecto y que en el mismo artículo, que no puede ser vetado porque es de orden electoral, se diga esto mismo, que en el artículo de suspensión de las PASO se diga que las elecciones tienen que ser concurrentes con lo nacional, es decir, una suerte de acuerdo. Lo que quiere el kirchnerismo, eso. Lo que quiere el kirchnerismo, lo que quiere Massa y lo que no quiere Kicillof. ¿Qué dice el gobierno con esto? No. ¿Por qué? Hay que ver qué pasa, pero ¿por qué yo te daría a vos la salida si Kicillof, que es la hipótesis que sostiene tanto el gobierno como un sector del kirchnerismo, si Kicillof desdobla, esto se rompe? ¿Por qué? Digamos, o si el kirchnerismo no quiere que desdoble, no importa, no estoy poniendo responsabilidades. Ahí me parece que hay algo interesante porque estaríamos frente a una situación completamente inédita de los últimos 22 años. ¿Y vos pensás que son tan boludos que pueden romper? Sí. Pero de vuelta, ahí la discusión y el desenlace de esta foto del corto plazo sería una ruptura dentro del kirchnerismo. Eso sería lo inédito, ¿no? Entre Axel y Cristina. Pero concentrados en las vicisitudes de enfrentar el gobierno de Milei y su ajuste, más la interna del peronismo por la disputa del poder de quién será el conductor o el candidato presidencial del peronismo, hace que no queden claro estas cuestiones que son centrales y que el peronismo me parece que se las debe de cara a la sociedad acerca de cuáles son estas tres políticas públicas. Pero porque no está, porque la discusión es sobre claro. la discusión entre Axel y Cristina es una discusión sobre la conducción del peronismo. Totalmente. Fin, Claro. no hay otra cosa. Después todo el resto le podemos decir sanguchito de miga, pero Claro. la discusión es sobre la conducción del peronismo. Que Igual, igualmente, perdón. ustedes le tienen mucha fe al peronismo, porque para mí, digamos, más allá del país que quieren plantear o que están proyectando, o que quieren convencer o volver a seducir al electorado, todavía no salen de la paliza de las elecciones, están mareados, están confundidos, y Milei corre solo. Corre, mira a los costados, no termina viendo nada. Entonces me parece que por momentos le estamos dando una entidad a las discusiones que puede tener el peronismo, Pero, que el Romy, peronismo como fuerza de oposición no tiene. Hasta que aparece alguien. Sí. porque- Siempre hasta que aparece alguien. Bueno, por ahora no pero aparece. A Macri le pasó lo mismo. Exacto. Acordate lo que fue Macri en el 2017 cuando gana la elección. No solamente gana la elección en todo el país, sino que tenía el apoyo de los medios de comunicación, de la justicia, de los Estados Unidos, de la Unión Europea. Digo, tenía todos de su lado. Y en un momento se le complicó y reapareció el peronismo y le termina ganando la PASO Bueno, por 15 ahora no, puntos. por lo menos yo no lo veo. Está Digo, bien, me yo parece no- tan lejos yo lo hablar que- de qué Pero, proyecto perdón, del es país que quiere. no fue un huracán ni un pase de magia, fue una multitud movilizada en diciembre de 2017 que cambió la dinámica de la lucha de clases, la relación de fuerza entre un gobierno que venía a agredir y una gente que no quería ser agredida. Esencialmente Por- está pasando mal, también es eso, la por economía, eso la que determina. Por ¿no? eso esta corrida y por eso es este momento político del gobierno, para mí no se puede desvincular de la dinámica que apareció el 1 de febrero cuando fue esa marcha gigantesca después de lo de ¿Estás Davos. seguro? Sí. ¿Y en base a qué? ¿Cómo probás y a que que- hay una a que- relación de la marcha del 1 de marzo y la corrida del 14? No, que se va debilitando esa aura de invencibilidad, de invulnerabilidad que tenía Milei cuando decía, son todos mandriles, acá me alcanzan los dólares para llegar hasta la elección, voy a ganar y no me importa nada y tengo el dólar recontra sobrevaluado y se gastan 2.000 Berco, millones pero en Brasil te y no pregunto, pasa nada. Si la inflación se dispara, la lucha cultural, la batalla cultural se va a la verga. ¿Cómo la batalla cultural? Claro, ¿Qué? No te Qué entiendo. elegante. Es una a la buena chota, a la desmadra, pija. es decir, O se sea, desmadra. no sé. Es una buena y sintética definición. Pero yo no estoy hablando de la batalla cultural. Es la Para mí, última esperanza de para- esta mesa. La No. batalla cultural es parte de lo que Está- lanza el gobierno para distraer, Sí. sin nada. Se te dispara mañana la inflación, se te dispara mañana el dólar, que es lo que venimos hablando. O sea, está tan anclado lo de la batalla Yo cultural. hablo de a la un- calle, no de la batalla cultural. Yo digo que cuando aparece Yo también gente hablo de a la decir calle. que no le peguen a los jubilados, y son decenas de miles, cientos de miles, y bueno, la confianza de los mercados en que Milei la tiene atada empieza a debilitarse. Y el inversor empieza a decir, che, y si en vez de jugarme a la tasa de vuelta y subirme a la bici un mes más, compro dólares, y por ahí compro dólares.
Obvio que están conectadas, mucho, muy íntimamente. Por eso es tan importante la elección en la ciudad. Como sí, nunca antes. pero lo electoral no es lo mismo que lo social, insisto. Estaba pensando en la calle es otra cosa. En la jugada de Cristina de ir como diputada provincial, es tan internista, porque ella dice, voy como candidata a diputada de la provincial en la tercera sección electoral. La tercera sección electoral es la zona sur del conurbano, donde el peronismo mejor le va. Con lo cual... Donde está La Matanza y Loma de Zamora. Claro, ella va a ganar ahí muy claramente. No es que va a ganar por una diferencia muy amplia, porque el Sí, se peronismo... puede presentar. Bueno, sí se puede presentar, si la Corte no interrumpe ese proceso. Entramos en otra dinámica. Entonces, Bueno, si no va presa, estamos diciendo. Sí, está claro. Entonces lo que yo digo es, si se puede presentar y va de candidata, en la tercera sección electoral gana muy ampliamente. Y le dice a todo el resto del peronismo, porque en la primera el peronismo va a estar empatado o ganando por poquito, perdiendo, que es la zona norte. La zona norte es Vicente López y San Isidro, pero llega hasta Tigre, tenés San Miguel, tenés y después en el interior va a perder el peronismo de la provincia de Buenos Aires, es más minoritario, pero la que va a ganar más fuerte ese día va a ser Cristina. Con lo cual de ahí, pero se condena, no sé qué es peor. Pero te achicás. Claro. Porque pasás de nación a provincia a una sección electoral. Pero, y es la reconfirmación del el kirchnerismo replegado en su mínima expresión que del lo que le urbano. importa a ella Es Winterfell, ¿viste? ¿Por qué es Winterfell? Game of Game of Thrones. Thrones. Es como el foco más chico de resistencia habido y por haber. Claro, Pero entonces, ¿no le parece la que está aldea como de Obelix. desordenada la discusión? Porque ya Sí. estamos Sí, pensando cuál sí. va a ser... No, pero ¿cuál va a ser el proyecto de Cristina? ¿De dónde se va a presentar? Cuando hoy se está jugando la última carta para no ir Vos decís presa, que pero va a no haber estoy exagerando. En vez de estar hablando qué es lo que pasa, que está presentándose hoy, a ver si le abren el recurso de queja, porque si no fuese así, queda firme la condena y va inmediatamente presa. Pero para vos no se lo van a abrir. ¿Eh? ¿No se lo van a abrir el recurso de queja? Para mí no. O sea que hoy iría Hay preso. un 2%, para mí sí, O sea, pero ¿en cuánto no para tiempo? mí, no para mí. Si vos evaluás cuál es el porcentaje de los recursos de queja que hable de la Corte, no llegan al 2%. Pero Sí, está... ¿y Con un cuánto doble tiempo? conforme, Pero digo, vos con tenés- apelación del vos tenés fiscal. mucha más información que yo. No, pero esto simplemente no, esto una no tengo pregunta. no tengo información, no tengo de información. este Bien punto. el punto. Está bien el punto. Ese 2% que vos decís, que eso es un dato, digamos. O sea, Menos te diría. Bueno, menos. O sea, por generalmente, ¿cómo es el término técnico? Cuando Recurso la, de corte, queja. cuando la Corte rechaza, se dice Desestima. rechaza, desestima el Sí, recurso. desestima de con un queja. 280 y dice acá no me meto, no quiero Ahora, ver conmigo. esta situación. Es espectacular ese recurso igual. Que Sí. la Corte puede decir, no, negrito. Claro, no te No, acepto. a mí me No, encantaría ahora, un 280 para la vida. me Claro, encanta, claro. digo, 280. Romy, Claro, 280. lo Yo creo que lo utilizás a veces. Romy, Sí. ahora, la situación, la estadística marca que hay un porcentaje muy escaso En esta de condición. aceptación de recurso de queja. Ahora, Condenada, por eso, confirmada pero por... está bien, no. pero el hecho de que sea Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de la Nación, Sí. líder de el principal partido de oposición en Argentina, ¿no hace algo de, si querés, mella en esa estadística en cuanto a la decisión posible de la Corte? No debería. La Corte... No, esta- ¿cómo no debería? Sí debería. No Ningún debería. país cuya moneda nacional no sea una lanza puede impedir que el principal candidato Vaya opositor preso. compita en elecciones. No debería. La Corte debería Bueno, Marine Le evaluar Pen jurídicamente. no sí, puede ir a elecciones. sí. Y es la principal La Corte referente. debería Lofer. evaluar la Lofer. causa. Persecución dale, judicial. Iván. Dale, ya pasó, quedó viejo. No, lo de Le Pen, Lofer. Le Pen. Le Pen, Le Pen. No, Le Pen. Lofer ya quedó viejo lo de Le Lofer. Pen. No, pero decimos Le Le Pen. Igual, lo entendés, chicos. Bolsonaro, ¿Entendés? Lofer. Bueno, Lofer. Bolsonaro, Yo estoy perdóname, voy a dar un lujo acá. Georgescu, ¿saben quién es Georgescu? ¿El rumano? No, pero debe 4 ser- de Rumania. Claro. El 4 Rumania, que fue candidato a presidente en una elección en febrero, nadie daba nada, un tipo de ultraderecha prorruso, hizo campaña siendo el prorruso, salió primero, solo hubo primera vuelta, salió primero con 22,4%, inmediatamente la Corte dijo, lo acusó de no sé qué cosa y lo metió en gana. Y hay un quilombo gordo en Rumania, todo el mundo habla de Francia, Claro. porque Francia. Lo que pasa es que esto no es no sé qué cosa. Acá lo que tenés, digo, ¿por qué la Corte no debería? Tenés un juicio, o sea, un procesamiento en primera instancia, es aburrido, un procesamiento en primera instancia, apelar a la Cámara, vas a juicio, te lo confirma casación, pedís el Sí, una recurso sola de pregunta. casación, vas a la Corte, no es que porque ¿La sí. Corte va a tomar una decisión sobre lo que sea antes de las elecciones? Realmente no lo sé. Lo que decían es interesante. Yo creo que deberían ver Pero, el Romy, expediente. los No lo plazos- van a los plazos hacer. ¿cómo son? No, pero No, esto no tiene plazos. ninguno. No nada. hace lo que se le cante. No, ¿Pero se qué es lo que decías al principio de hoy? Vos decías algo de hoy. Hoy decías... Hoy en las dos primeras ya presentó el recurso para ir en queja Bien, a la Corte. La perfecto. Corte no tiene plazo, Ok. le corre vista al procurador. Pero acá lo interesante es qué va a hacer en general la Corte lo que dice es,
las cuestiones de la política que la dirima la política. Si lo pudiesen discutir en un bar entre... Necesitan 3 votos. Se cansó, Se aburrió, Ernesto. Ernesto. Se aburrió Ernesto. Quiere ir al baño, pobre. ¿Necesitan 3 o es mayoría o 2-1 puede ser? No, necesitan 3. No, además Bueno, Cristina hay 4, recusó no digas lo de a... García No, Mancilla. pero García... Recusó No, no. a García Mancilla Pero- porque con un argumento que es lógico. Y- Soy la jefa de una bancada que el jueves te tiene que votar el pliego y vos Claro, vas a estar El definiendo jueves, sobre mi... si esta democracia todavía funciona como tal, debería rechazar los 2 pliegos, ¿no? Vamos a ver, y después si García Tienen que Mancilla tener se va a la quórum. casa, no se No, va a y la después, casa, perdón, qué sé eso le daría lugar a Ramos Padilla a dar impulso a la cautelar y eso sí empezaría a hacerle crujir la personal, me parece, ya García Mancilla. Olvídate de Cristina. Cualquiera de nosotros va a la corte y pasa por la vocalía de García Mancilla, yo le digo, no, negrito, vota sí, por sí, decreto sí. y te rechazó el Pero, Senado. Y Romy, la misma línea de lo que vos decías recién, ¿no? La Corte no tiene plazo, ¿no? O sea, digamos, la defensa Cristina presenta el recurso de queja, la Corte puede Vudú decir... fue enseguida y hay otro que Por está eso, en pero 5 años. lo puede definir. Hoy lo puede definir dentro de 2 años, ¿no? Sí. Digamos, Sí, ok, claro, no. exactamente. Le corren los tiempos de... No sé, ¿cuándo debería...? Y además hay otro debate que es interesantísimo. Los fueros empiezan a correr en el momento que te inscribís en la lista o en el momento en que sos electo. Sí, pero mira, más Es allá todo- de es- eso, es más cerca todo una esto que te decisión estoy de la hablando, Corte pero es de esa más cerca esto que te naturaleza estoy hablando ahora, que qué va a hacer el peronismo en los próximos 10 años. sí. No, pero por lo que entiendo que decís también está la posibilidad de que eso no se defina. De que la Claro. Corte diga... No, perdón, la llana meter presa a Cristina. Claro, me parece que eso- ahí sí el peronismo resurge ipso facto. Claro, a Sí, mí, a mí claro. me... Inmediatamente, sí, la Le mejor dijeron, mirá, campaña. pero electoral. bueno, si la tocan a Cristina, el quilombo se va a armar, no le pudieron abrir el celular a Sabac Sabac, Montiel. chicos. No, pero no es que quilombo se va a armar, es un tema, no es de dirigentes, es un tema electoral eso. Se resuelve No la es de interna. dirigentes. Resuelve Ahora, la interna, además, sí, es cierto. Lo que pasa es que es cierto que es mucho más inmediato el interés por esto, por si va presa o no. Lo que pasa es que no hay mucho que decir porque es tan arbitrario, se decide tan entre 4 paredes que no Bueno, sé. se supone que tiene que estar, digamos, a derecho, ¿no? La decisión tiene que ser tomada a derecho. Claro, derecho por unos tipos que... Pero no son unos tipos, 17 jueces pasaron. Sí, loco, sí, digamos, está no es bien, que sí. solamente llega la causa. Igual es Pero una esta decisión final es es- una justicia muy desprestigiada. Sí, sí, 92% de la gente no cree en la justicia. Es una corte muy desprestigiada. Sí. Una corte que lleva un Horrible. año y medio sin tratar el decreto 70-2023, o sea, con mucha mirada por lo menos Bueno, de a tal afuera, punto ¿no? que Cunio Libarón había dicho hace 1 o 2 años que no había ninguna de las causales para el procesamiento de Cristina. Ahora es el Sí, ministro de sí. Justicia de Milei. Igual la pregunta, a mí me sale un comentario más mala onda pensando en el público kirchnerista, porque como la justicia está amañada, como seguramente los poderes la van a usar contra vos, y te puede generar un quilombo en la democracia que la dejen afuera porque tengas sentencia firme, etcétera, es una razón más que si a vos te toca ser presidente y siendo bueno, heredás un sistema de choreo que armó tu marido, lo desarmes, no lo dejes, porque la justicia después también te puede jugar así. O sea, Yo si creo vos que no el problema querés fue te- ese de Cristina, que lo Totalmente. desarmó. Yo creo que el problema de Cristina, al revés de lo que se piensa habitualmente, esto me lo dijo el papá de un amigo que estaba en el esquema ese que decís de Kirchner, los grandes conflictos de Cristina después de la muerte de Kirchner tienen justamente que ver, para mí, con eso. Yo Y creo va desde la guita de la policía, va desde la guita del ANSES y va hasta la Secretaría de Inteligencia del Estado. No, yo te tomo que desarmó los negocios de, si querés, de debido con la importación de gas. Que ahí doy Ahí fe. vos conocés más. Doy más- fe. más cerca. Me Igual parece que está hay un- bueno, podemos retomar la propuesta de Pichetto, si le hablan, que dice que nadie que pase por la presidencia tiene que ser juzgado a Es un posteriori. festival. Yo estoy de acuerdo con No Pichetto. es mala, no Es es un mala, festival. no es mala, es No, polémica, ¿sabes pero qué? no es ¿Vos mala. habías citado una vez Yo un estoy de caso en acuerdo, Estados Unidos o algo así? Sí, ¿Cómo era sí, eso? no, pero en Estados Unidos prácticamente no sé, pero si fue indultado Nixon. Ah, eso. Pero perdón, acá son todos. No acá, digo en Argentina. Ah. Iba a decir una barbaridad Oye, más. Yo pensé que se venía una casa en Sí. todo. Admiradores, digamos, y sobre todo el ecosistema más antikirchnerista, admiradores de los Estados Unidos, ¿no? Y a mí también me parece un gran país, que tiene una noble tradición, Ver con eso, mira. que es la del Yo indulto. tampoco, ¿eh? ¿No? No Sí. dije acá, por eso No, dije, sí, sí. sobre todo, Yo sí. que es A la mí me de- encanta, yo voy cada vez que puedo. que es la del indulto. Ahora, en Estados Unidos está bárbaro. Está bárbaro. Acá es inaceptable. Yo no sé si está bien o mal. Lo que no entiendo es por qué está bien en una jurisdicción que no es la tuya y en la tuya no. Pero- Quiero decir, el criterio no puede ser geográfico, Claro. catastral. No, por si payo.
Pero, pero Romy, una cosa más que de lo que decías antes. Antes que los eche. Pero es verdad, Sí. pero indulta por lo que querés, pero como muy querés, Eso, antes de irte. y a nadie le parece mal Pero eso. muy breve. Bueno, no, Trump yo indultó a 1000 personas. Y Biden también Biden cuando también, se fue a su familia. Al hijo. Extraordinario. Extraordinario. Esto es muy cortito. Gran país. Romy, vos citabas antes, cuando iniciábamos lo de la charla de la Corte, el tema estadístico, ¿no? Del 2%. Yo entiendo esa estadística, me parece que no corre para este caso, porque si no, uno da por sentado que estadísticamente Cristina necesariamente va a ir presa. Me parece que la dimensión de lo que está Para pasando mí, con Cristina, va a ir presa. pero antes de las ridículo. elecciones o después de las ¿Qué tal? elecciones. No lo sé. Ah. Es lo que no va a ir presa. Si va a elecciones, qué sé yo. Después también podría tener fueros, pero no dejarla asumir. No sé, sí, entiendo que como están las cosas hoy, Cristina iría, si la Corte tuviese que tomar una decisión, Cristina va presa. Mira. Y la discrecionalidad de la Corte es total igual, ¿no? No, pasaron 17 jueces. No, pero te digo. No es que le llega a la no, Corte pero un escúchame. expediente de Pero la no, nada. no, eso te lo entiendo. La discrecionalidad de la Corte, te digo de que puede tener ¿Cuándo? este recurso ¿Cómo? de queja y puede decir, lo tomo, lo rechazo mañana, en 6 meses, en un año. O sea, Sí, te tienen con sí. libertad O tardar condicional. Sí, 5 igual, años. perdón, sabe lo difícil que ya se juez de la corte. Yo si llego a ser juez de la corte, esa arbitrariedad, sabe cómo. Lo que pasa es Si que yo fuera juez de la Corte, viviría como él, decir. Es como viste un gobernador. No, yo lo que veo es que así como puede ser un catalizador de la unidad del peronismo, como decía Iván, que la metan presa a Cristina y que genere una reacción en la Sería base domiciliaria también y esto. demás, me da la sensación de que la situación actual en la cual el kirchnerismo solo parece interesado en esa situación procesal lo aleja mucho de Claro. sus bases, porque hay una... En eso y la pelea con Axel. Exacto. Sí, son sí, claro. Dos temas que me parece que la gente no... Es que no- pasa eso que decís. no Yo no creo quiero... que a diferencia de lo que pasaba antes, hace un tiempo largo, donde la palabra de Cristina era santa para el kirchnerismo, la militancia kirchnerista, yo creo que hoy hay bastantes diferencias con respecto, sobre todo a la disputa con Axel, ¿no? Hay De mucha gente que por de ahí que no les- se entiende por qué se están peleando, de por qué hacen esto, digo. Gente que quizás le esté agradecida por algunas políticas, por algunas decisiones, pero que ahora la ve La está pasando autocentrada. mal, la está No, y pasando que además mal. la ve a ella Sí. pensando en Centrado eso. en eso, Y no solo a centrado. ella, a todos los que... Yo ayer hablé con una mujer muy cercana, con Teresa García. Sí, te escuché la nota. Y la verdad que la sensación que dejan es esa. Como que la única preocupación hoy pasa por ahí. Y me parece que a la gente le va distinto, ¿no? ¿Van a la fiesta todos? Sí, ¿no? De paso Sí. terminamos. Te voy a un poquito preguntar, la Rey, fiesta. ¿qué fiesta? No, pero van a la fiesta, ¿no? Más vale. Sí, sí, sí. Todo Ese día día fiesta, cambiado, ¿no? ¿no? Bueno. Me tomo el día ese día para ir a la fiesta. 9 de Obvio. abril. 9 Pará, de y abril. acá en el Superpase no se regalan entradas, porque en los programas regalan entradas. No, en el Superpase no, somos ¿Cómo el, no, viejo? es el Araduc, único, ¿qué el pasa? único segmento ortiva que tiene esta radio. Bueno. Tenemau no quiere que No regalemos entiendo entradas. cómo no hacemos populismo justamente en el lugar donde más populismo teníamos que hacer. Exactamente. No. Que En es la el inmensa Superpase. miren, en la inmensa minoría sí, pero en el Superpase nada. Son unos amargos. Qué locura. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo más antes de irse? Ay, sí, le quiero agradecer al señor de Accentures, ¿no?